Bienvenidos al canal Matemática 1, soy el profesor Luis Ricciardi y hoy en fracciones algebraicas veremos ecuaciones con fracciones algebraicas. Y en este ejercicio para resolver ecuaciones con fracciones algebraicas, lo primero que presentamos es las fracciones algebraicas que intervienen en esta ecuación. Estas son las fracciones algebraicas. ¿Por qué decimos algebraicas? Primero porque son fracciones, por eso les llamamos fracciones. Hay un numerador y un denominador. En este caso hay una letra en el numerador y en el denominador. Y en este caso hay un número en el numerador y letra en el denominador. Cuando sucede que hay letras, como en este caso, vamos a resaltarla, aquí y aquí, ¿ven? En este caso decimos que las fracciones son algebraicas, porque no hay solo números en el denominador, sino también hay letras. Y en este caso es las incógnitas de nuestra ecuación con fracciones algebraicas. Bien, hecha esta aclaración, vamos a pasar a resolver el ejercicio. En este caso, cuando tenemos ecuaciones con fracciones algebraicas, lo primero que hacemos es la raya de fracción a la altura del igual para darnos un orden y una ubicación, digamos, geográfica de la escritura. Debajo ponemos el mínimo común múltiplo. Vean ustedes. Vamos a ver, en este caso, fíjense, ven, x menos 1, lo ponemos aquí, y x más 1 lo ponemos aquí como segundo factor, ¿ven? ¿Y por qué sucede esto? Porque no hay repetición. Cuando los dos denominadores son distintos, evidentemente no son divisibles entre sí. Por ejemplo, en este caso, no es x menos 1 al cuadrado ni x menos 1 a la cuarta que pueda dividirse por x menos 1. Directamente se colocan uno al lado del otro como factores, ¿ven? Y este es el mínimo común múltiplo. Este es el primer paso para resolver ecuaciones con fracciones algebraicas. Estas fracciones algebraicas. Ahora bien, vamos a borrar lo anterior. ¿Y qué hicimos aquí? Veamos, el producto cruzado. El producto cruzado, ¿ven? En este caso, con estas fracciones algebraicas, cuando son de este tipo, las ecuaciones con fracciones algebraicas se resuelven por producto cruzado. Mire, una de las formas de resolverla. ¿Ven? Entonces, veamos. Cuando multiplico este por este, lo ubico aquí, ¿ven? Acá. Fíjense, a ver. Este por este es un producto cruzado. Y lo ubicamos aquí, ¿ven? Vamos a borrar. Y el segundo producto cruzado es este. Este por este lo ubicamos aquí arriba, ¿ven? Hacemos este, el 1, por este, por x menos 1. Y queda expresado aquí, ¿ven? Esto es lo primero que hacemos en ecuaciones con fracciones algebraicas. Y en estas ecuaciones con estas fracciones algebraicas continuamos el ejercicio. Observemos bien lo que nos ha quedado. Ahora, raya de fracción, ¿recuerdan? Mínimo común múltiplo. Y ahora fíjense, ¿qué aplicamos aquí? Propiedad distributiva. Es decir, 4x lo multiplicamos por x, ¿ven? 4x lo multiplicamos por x. Y 4x lo multiplicamos por 1. Doble producto. Y lo ubicamos acá. 4x por x es 4x al cuadrado, ¿ven? Y 4x por 1 es 4x.
primera propiedad distributiva aplicada, ¿ven? Borramos y vamos a la segunda propiedad distributiva para aplicar, que es esta que está acá, el segundo término. Paso por paso lo vamos haciendo. Fíjense en el link que les dejé abajo, en los comentarios del video, para poder entender mejor este tema, si es que no lo recuerdan. Y los que no se suscribieron, este es el momento para suscribirse. Ahora bien, estamos en ecuaciones con fracciones algebraicas, aplicando propiedad distributiva. ¿Ven? El 1 lo multiplicamos por la x y el 1 por el menos 1. El 1 por la x nos da esta x que está acá, ¿ven? Y el 1 por el 1 nos da este 1 que está acá negativo, porque más por menos es menos, ¿ven? Bien. Hasta aquí, propiedad distributiva. Entonces, ¿qué se hace cuando tenemos ecuaciones con fracciones algebraicas en este paso? Igualamos a 4 y vemos. Este símbolo, digamos, es el símbolo de implica, ¿no? Dos rayitas y una flechita, ¿ven? Es decir, que todo esto va a implicar esto otro, ¿ven? ¿Y qué hicimos acá? A ver, en este paso de ecuaciones con fracciones algebraicas, con estas fracciones algebraicas, fíjense, ¿ven? Todo esto que está acá, a ver, vamos a rayarlo mejor. Todo esto que está acá, lo ponemos acá, ¿ven? Tal cual está, ¿lo ven? Se repite igual. Ahora bien, ustedes vayan copiando, pausando el video si quieren. Esta expresión, o sea, la que está dividiendo, es decir, esta, la vamos a pasar multiplicando en el segundo miembro, como hacemos siempre. Los divisores pasan siempre como factores. Más adelante explicaremos cuáles son los números x, los valores que x no debería tomar, para que no anule donde se anula el denominador. Es decir, no se puede dividir por 0. En este caso el 1, ¿ven? Y el menos 1. ¿Por qué el 1 y el menos 1? Porque menos 1 más 1 es 0, haría 0 el denominador y no se puede dividir por 0. ¿Y por qué 1 tampoco puede ser solución de esta ecuación? Porque 1 menos 1 es 0, también daría 0 el denominador y no se puede dividir por 0. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante, tranquilos, porque el resultado de esta ecuación con estas fracciones algebraicas no dan estos números, así que seguimos para adelante. Bien, una vez que hemos hecho esta aclaración, esta salvedad, aquí tenemos este paso que resolver en estas ecuaciones con fracciones algebraicas. ¿Y qué hacemos ahora? Veamos. Aquí aparece 4x y menos 4 que no estaban. ¿De dónde vienen? Vienen de aquí, ¿ven? 4x, propiedad distributiva. Y 4 por menos 1. Es decir, 4x y menos 4. Esto ustedes ya lo pueden entender bien. Ahora bien, veamos la segunda propiedad distributiva para aplicar. Es decir, hasta ahora hicimos esta y lo depositamos aquí. Lo descargamos aquí. Bueno, ahora hagamos este doble producto. 4x menos 4 por x más 1. Y nos quedaría esta expresión. Es decir, si tenemos 4x, multiplicamos por x, nos quedaría 4x cuadrado. ¿Ven? Y si tenemos 4x y lo multiplicamos por 1, nos quedaría 4x. ¿Ven? Así vamos a entender bien qué es lo que estamos haciendo. Borramos, aquí lo dejamos expresado. Y ahora vemos la otra distributiva, es decir, menos 4. Vamos a ver esto. Lo multiplicamos por x. Y nos da
menos 4x, ¿ven? Y menos 4 lo multiplicamos por 1 y nos da menos 4. Y aquí terminamos la parte de propiedad distributiva. Recuerden el link que les dejé abajo en el video. Bien, vamos a continuar. ¿Qué pasó aquí? Toda esta expresión, siempre que se llega en ecuaciones con fracciones algebraicas, con estas fracciones algebraicas, a toda esta expresión, y se reduce aquí, es porque hubo ley cancelativa y se simplificaron algunos términos, algunos monomios semejantes o números. Y es cierto, porque por ejemplo, fíjense, 4x cuadrado lo cancelamos con este otro 4x cuadrado que está acá, ¿ven? Y 4x lo cancelamos con este otro 4x que está acá. Fíjense por qué hacemos esto. Volvamos para atrás si quieren. Volvamos para atrás. Borremos. Si yo tuviera que pasar 4x al primer miembro, 4x cuadrado, mejor dicho, al primer miembro restando, porque está sumando, ¿ven? Se anularía con este 4x cuadrado. Lo mismo ocurriría con el 4x. 4x pasa restando al 4x que tengo en el primer miembro y se anularían también. Entonces, eso se resuelve de la siguiente forma. Se cancelan automáticamente los términos semejantes, ¿ven? Como estos dos, que están con igual signo pero en distinto miembro. Recordemos que cuando están en el mismo miembro con distintos signos, se pueden simplificar también. Pero en distintos miembros también, siempre y cuando sean del mismo signo, pues pasarían con la operación inversa al primer miembro y se anularían también. En este caso, también tenemos a 4x con 4x, ¿ven? También para simplificar. Por eso, ¿qué nos queda? Fíjense, nos quedaría, vamos a resaltarlo, x menos 1, que es este x menos 1 que está acá, y menos 4x menos 4, que es este menos 4x menos 4 que está aquí. ¿Se dan cuenta? Bien, vamos a borrar esto también por acá que nos olvidamos de borrar. Borremos esto. ¿Y ahora qué pasaría? Bien, en fracciones algebraicas o en fracciones enteras, en ecuaciones con fracciones algebraicas o en ecuaciones con fracciones enteras, las x las juntamos con las x en el primer miembro. Es decir, fíjense, aquí están juntadas las x, ¿ven? Los monomios semejantes. Y aquí en el segundo miembro, los números, ¿ven? ¿Y cómo pasaron? Bueno, fíjense, ¿por qué más 4x? ¿De dónde viene? Si estaba como menos 4x. Bueno, por ese mismo motivo. Como en el segundo miembro estaba como menos 4x, vamos a poner el color rojo para que se vea mejor, tal vez, a ver, aquí, menos 4x pasa como más 4x. Restando, ¿ven? Pasa como sumando, ¿lo ven? Y menos 1, que está restando, pasa sumando, ¿eh? Menos 1 que está restando, pasa sumando. Así se hacen los pasajes. Abajo les dejé un link con ecuaciones para que vean distributiva y pasaje de términos. Bien, vamos a borrar acá. Aquí tienen el ejercicio resuelto, así que lo pueden ver de nuevo. Pausar el video, volverlo a repetir. Pero en ecuaciones con fracciones algebraicas, con estas fracciones algebraicas, nosotros resolvemos ecuaciones con fracciones algebraicas así. Ahora, fíjense, se calcula. ¿Qué se calculó? Menos 4 más 1 es menos 3, ¿ven? Y x más 4x, por ser monomios semejantes, suma de monomios semejantes da 5x. Pero fíjense ahora qué hicimos. Bueno, el 5 que está como factor, recuerden que aquí vamos a ponerlo con otro color,
azul, hay un punto invisible, que es el punto gordo de multiplicación, 5 por x, pasa, ¿ven? Vamos a ponerlo con rojo este también, como divisor al segundo miembro. Pasa como divisor al segundo miembro. Fíjense, el 5 que está multiplicando pasó dividiendo. ¿Ven? Así se trabaja en ecuaciones con fracciones enteras también. Y en ecuaciones con fracciones algebraicas llegamos a solucionar ecuaciones enteras. ¿Ven? Con fracciones numéricas, pero no algebraicas. Bien, entonces, ¿ahora qué nos quedó? Que el resultado final, vamos a resaltarlo con un color verde, digamos, para que nos quede bien, a recuadrarlo, perdón. Este es la solución de esta ecuación que está aquí. ¿Ven? Esta ecuación con estas fracciones algebraicas. Las ecuaciones con fracciones algebraicas tienen una solución. Y esa solución es la que satisface a esta ecuación, o la resuelve, diríamos, a esta ecuación. Quiere decir que si menos 3 quintos yo me tomo el trabajo de reemplazarlo en x y hago las operaciones aquí indicadas, me va a dar 4. Si ustedes quieren verificarlo por su propia cuenta, reemplazo menos 3 quintos en x y nos daría 4 el resultado final. Bien, hasta aquí, bueno, he explicado esto paso por paso para que lo entendamos. ¿Por qué? Porque es muy importante para la base de la matemática. Paso por paso, todas las leyes matemáticas, incluyendo la distributiva, tienen el link abajo, ecuaciones con pasaje de términos, también tienen el link abajo en los comentarios del video, y si no, en el mismo video, arriba a la derecha, tienen una indicación, una información acerca de videos importantes que están relacionados con este tema. Bueno, nada más por ahora. Vamos a otra pantalla donde les voy a dar, digamos, un consejo.